varias veces esta parte, ¿verdad? Sí. Pero si se han dado cuenta, todas las hormonas vienen sintetizadas de esta parte. Y las funciones de los órganos requieren la síntesis de estas hormonas. El tema de la semana, pues, son glándulas suprarrenales, hormonas suprarrenales. Teníamos tipos de hormonas según su estructura química. En relación al cortisol, estas hormonas son de tipo, tienen las diapositivas, ¿verdad? Tipos de hormonas según la estructura química, en referencia al cortisol y a la aldosterona. ¿Alguien recuerda? Pero habían los formados por esteroides. Por colesterol. ¿Esteroides? Revisen si alguien tiene las diapositivas de la primera clase. Según la estructura química, ¿son esteroides? ¿Cortisol es esteroide? Entonces vamos a hablar sobre los esteroides. Tenemos entre el cortisol. Ya, entonces necesitamos, el cuerpo requiere la síntesis de esteroides. ¿Dónde empieza todo? A nivel de hipotálamo. Y el hipotálamo produce hormonas liberadoras. Estimulantes. ¿Qué hormona liberadora sería? Hormona liberadora. Corticotropina. Ya, esta hormona viene a la hipófisis, a la neurohipófisis. Actúa sobre qué grupo celular. No. Había grupos celulares, ¿verdad? Con los nombres de las hormonas que van a sintetizar. ¿No? Corticotropas, sí. Corticotropas. Sí. ¿Lo has atinado? Sí, creo que sí. No sé, he dicho por hablar, creo. Sí. Corticotropas. Está bien, muy bien. ¿Y estas recién sintetiza qué hormona? Las células corticotropas. Corticotropina, sí. Corticotropina. Sí, entonces esta viene al torrente sanguíneo. Para posteriormente ir a estimular a la glándula suprarrenal. ¿Sí? Partes de la glándula suprarrenal. Cápsula, corteza y médula. Corteza y médula, ¿no? Sí. En la médula se sintetizan en la médula adrenalina, noradrenalina. ¿Y la corteza cuántas capas o cuántas porciones tiene? ¿Ya? Menciónenme. Del más externo, el más externo, ¿cuál es? Glomerular. Ya. Luego la central. ¿Y la más interna? Reticular. La glomerular va a dar la síntesis de sí, aldosterona, está bien. La fascicular, cortisol. ¿Y la reticular? Andrógenos, testosterona. Muy bien. Entonces tenemos tres tipos de hormonas, ¿no? Estas serían, ya las estabas mencionando, mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Cortisol, glucocorticoides.
Y eso es simplemente andrógeno. Para que se produzca la síntesis de estas hormonas, ya sea mineralocorticoides, glucocorticoides, se necesita la intervención de colesterol. Entonces la glándula suprarrenal, aparte de recibir obviamente su estímulo por la hormona corticotropina, debe adquirir lo que es el colesterol. Entonces, ¿de dónde obtiene el colesterol? 80% de la dieta y 20% de la glándula. Ya. La glándula suprarrenal necesita colesterol para sintetizar estas hormonas. Tenemos el acetato, que se encuentra en la misma glándula. Acetato. El acetato en la glándula suprarrenal van a formar colesterol, posteriormente sintetizarán estas hormonas. Otro medio por el cual la glándula suprarrenal puede adquirir colesterol LDL. LDL, ¿qué quiere decir esa acrónimo? Lipoproteína de baja densidad. Está bien, muy bien. Entonces, se produce una mayor captación de LDL, lipoproteína de baja densidad, a nivel de la glándula suprarrenal para que esta forme el colesterol y posteriormente se sinteticen las hormonas. ¿Hasta acá se entiende? Sí, básicamente. Ya lo sabía. ¿No se ve? Nos vamos a ocupar todo esto igual. Vamos a comenzar con los mineralocorticoides. Hablábamos de la aldosterona, ¿verdad? Entonces, para que se sintetice la aldosterona, que es un mineralocorticoide, perdón, necesitamos la intervención de lo que es el sistema renina angiotensina aldosterona, mediada por la angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, esta angiotensina 2 va a ir a estimular a lo que es la glándula suprarrenal para formar la aldosterona. Entonces estimula la glándula suprarrenal y forma aldosterona. Y también les dije que no nos olvidemos de la corticotropina, ¿verdad? La hormona estimulante de la glándula tiroides. Perdón, de la glándula suprarrenal. Nadie me corrige. Suprarrenal. Igual esta estimula la glándula suprarrenal para formar aldosterona. La aldosterona va a producir la eliminación de tres iones. Sodio. Está bien, muy bien. Sodio, potasio e hidrógeno. Ya, en relación al sodio, el paciente está con hipovolemia. ¿Qué sistema se activa? El paciente está con hipovolemia. El paciente está con hipovolemia, ¿qué sistema se activa? El mismo, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, mediada por la angiotensina 2. ¿Qué se produce posteriormente en relación al sodio? Hay resaltación de sodio en el tubo conformado de esta. La absorción de sodio. La absorción del sodio a nivel renal. Esta reabsorción de sodio, ¿qué nos da posteriormente? Un aumento de la... Antes que el aumento de la volemia.
No, eso es después. Aumento de la... ¿Qué viene antes? No, ese sería el efecto, el último efecto. La osmolaridad, ¿no? Si tenemos un aumento de la osmolaridad, nuestro organismo responde ¿de qué manera? El sodio arrastra agua, ¿no? Entonces, nuestro organismo, ¿qué requiere? Líquidos, nos da más sed. Nos da más sed. Entonces, por ende, consumimos más líquido. Y eso nos da recién el aumento del volumen plasmático. Y finalmente, el aumento de la presión arterial. ¿Qué otro mecanismo tenemos? Mecanismo regulador. Vasoconstricción. ¿Qué más? Acá, ¿se acuerdan? Habían dos núcleos. Supraóptico y paraventricular. ADH. Ya. ¿Por qué núcleo era sintetizado? La ADH supraóptico y la Ahí. otra. Entonces sí tenemos la ADH. Entonces otro mecanismo, ¿verdad? Tenemos la síntesis de ADH. ¿Esto qué produce? Evita diuresis. Bueno, está bien la diuresis, ¿no? Entonces aumenta la reabsorción de líquido o retención, ¿verdad? Y esa retención nos lleva a un aumento del volumen plasmático. Y ese aumento de volumen plasmático igualmente nos produce un aumento de la presión arterial. Esto en relación al sodio. Potasio. Lo baja. Ya, tenemos un aumento de potasio. Dijimos al inicio que la aldosterona eliminaba sodio, potasio e hidrógeno. Entonces, si tenemos un aumento de potasio, se va a estimular la glándula suprarrenal para producir la hormona aldosterona, la mineralocorticoide, y va a producir pues la eliminación de iones potasio, ¿no? Tengan mucho cuidado con el potasio cuando realicen sus prácticas médicas en el internado. ¿Cómo tendrían que administrar potasio a un paciente? Vía endovenosa, en bolo, directo. Es endovenoso, pero sería directo, en bolo. Diluido, ¿verdad? Diluido a una administración lenta, porque si tenemos o administramos de manera o sea, de una manera más brusca lo que son las ampollas de potasio, ¿qué produce en el impulso eléctrico a nivel del corazón? ¿Verdad? Despolarización. ¿Qué más? Hay un trastorno, ¿no?, en el impulso eléctrico a nivel del corazón. El corazón puede llegar a dejar de latir, ¿no? Deja de latir el corazón. Deja de latir y el paciente muere. Entonces tengan cuidado en administrar el potasio a un paciente en su práctica médica. El hidrógeno. Si tenemos un aumento del ion hidrógeno, ¿qué nos produce el aumento? ¿Alcalosis? Acidosis. Entonces, si hay aumento del ion hidrógeno, tenemos una acidosis. Su mecanismo compensatorio sería entonces la aldosterona, ¿verdad? O sea, la aldosterona se estimula la glándula suprarrenal para producir aldosterona y contrarrestar este aumento del ion hidrógeno para posteriormente eliminar lo que es la acidosis. ¿Sí?
Entonces, si se dan cuenta, la aldosterona tiene una amplia gama de funciones en nuestro metabolismo, en nuestro organismo. Si no tuviéramos aldosterona o no, nuestra glándula suprarrenal no podría sintetizar lo que es la aldosterona, pues una persona puede llegar a fallecer, ¿no? Unas 3 semanas. ¿Por qué? No se podría regular lo que es, en primer lugar, con el sodio, la presión arterial, los iones potasio, hipopotasemia y hiperpotasemia, y con el hidrógeno, la acidosis. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con la aldosterona, con el potasio, y la aldosterona es muy importante para cumplir esas funciones. ¿Hasta acá alguna duda en relación a los mineralocorticoides? ¿Alguien que quiera añadir algo? Ahora vamos a pasar a hablar sobre los glucocorticoides.